Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos hablando en esta materia acerca de la capacitación. Hemos estado hablando ya unas 3 sesiones más o menos acerca de esta área o de esta unidad dentro de las empresas que tiene mucha importancia y alto impacto dentro de la productividad que reflejan las compañías a nivel micro o macro. La capacitación es vital en cualquiera de las formas en las que la veamos, ya que de ahí se depende mucho la productividad de los empleados, de los colaboradores. Hemos dicho de la importancia de la capacitación a la empresa, a la organización, desde la parte de manejar la historia, el funcionamiento, las políticas, la misión, la visión, y hemos hablado acerca de la capacitación que tiene impacto directamente en el puesto. ¿Cuáles son aquellas actitudes, cuáles son aquellas habilidades que yo debo de saber que necesita mi puesto para poder hacer un buen papel dentro de la empresa? Entonces hemos hablado de la capacitación, hemos hablado del desarrollo de talentos, de cómo es importante que las empresas tomen en cuenta a la gente para desarrollarlas, identificar aquellos talentos que son susceptibles a crecer, son susceptibles a desarrollarse, tanto a niveles laterales, conociendo o tener más amplios conocimientos de X función, como también a crecer en un escalafón o en un puesto superior, en donde le represente pues mayores retos, mayores responsabilidades, y que las personas se sientan más comprometidas con la empresa. La capacitación es un tema básico, es un tema vital, que llevada bien, por el buen camino, las empresas pueden tener mayores logros y mayores resultados a nivel de rentabilidad y de productividad. Hoy las empresas lo que esperan es que exista una estrategia muy concreta, muy específica acerca de la capacitación. Es decir, ¿cómo nosotros podemos asegurar que gracias a la capacitación la empresa sea rentable? ¿Qué estrategias voy a utilizar para poder llevar a cabo una buena estrategia? Y estrategias existen muchas, ¿no? Desde saber perfectamente quién es mi grupo, el grupo que yo voy a capacitar, ser flexible con respecto a ellos. Ahí la estrategia es básica, porque muchas veces se le da la capacitación al área de operaciones, y el área de operaciones siempre está saturada con trabajo. Entonces nosotros como capacitación tenemos que ser muy flexibles, adecuarnos al horario que ellos manejan, al horario que ellos determinan que es el más adecuado para poder llevar a cabo la capacitación. El que alguien de la misma área tenga conocimiento de la área y la pueda aplicar. Es decir, muchas veces la capacitación técnica es más importante o es mucho mejor que la dé alguien del área técnica, no una persona de recursos humanos o tal, sino que se habilite a alguien del área técnica para decir: tú vas a ser el responsable y el encargado de la capacitación técnica. Eso le da más credibilidad a las áreas, y esa es una estrategia también muy buena. El que seamos empáticos con la gente también da mucha credibilidad en la capacitación, mucha empatía. Saber que ellos, cuando están en una área diferente a su trabajo, es decir, están día a día en la rutina, y de repente los sacas y los pones en un grupo o en un salón a capacitar, ellos seguramente van a tener muchas dudas, seguramente van a tener muchas inquietudes, y sobre todo algo súper importante, una necesidad de expresar situaciones que ellos a lo mejor tienen y que no saben en qué momento las pueden manifestar. Pues en la capacitación es un momentazo para poder hacerlo. Entonces, mi estrategia o mi recomendación es: sí abran un foro de expresiones, digamos,
cotidianas, pero que sea muy breve para que la gente ni se sienta tampoco que la están obligando o no la están escuchando, mejor dicho, y que tampoco por otro lado se pierda el camino hacia el objetivo que se está pretendiendo con la capacitación. Entonces, estrategias son básicamente esas, ¿no? Ser flexibles, ser empáticos, escuchar, a sacar a una persona de la operación o del área técnica para que sean quienes ellos mismos que conocen más el área, pues la puedan ellos expresar, enseñar, instruir, replicar, ¿ok? Entonces, en la sesión pasada nos quedamos con temas que tenían que ver con las normas legales de la capacitación. Ya dijimos que en marzo del 90 se establecieron todas las normas legales de la capacitación y dijimos que la capacitación aplicaba para aquellas personas que estuvieran activas en un trabajo, que estuvieran activas laboralmente hablando, que a lo mejor no tuvieran no tuvieran algún empleo, las personas sin empleo, o que hayan estado en un tema de reposo, de descanso. Aquellas personas también se les debe de capacitar, o incluso a aquellas personas que nunca han trabajado y que va a ser su primer trabajo, tienen derecho a recibir capacitación por las empresas o por las instituciones de gobierno que ofrecen este servicio. Entonces, tiene que ver entonces con todos aquellos que están próximos a una vida laboral productiva, quienes están por alguna razón de incapacidad, de descanso y tal, desempleados, o aquellos que están empleados actualmente. Después, revisando más temas acerca de la parte legal, vemos que hay la capacitación ocupacional. ¿A qué se refiere esto? La capacitación ocupacional es el proceso destinado a promover, facilitar y fomentar habilidades, aptitudes o grados de conocimiento de los trabajadores con el fin de permitirles mejores condiciones de vida y de trabajo y de incrementar la productividad nacional. Es decir, hacerlos útiles, hacerlos productivos. El objetivo principal es que las personas que reciben una capacitación se les incremente el conocimiento, se les desarrollen habilidades, se les desarrollen mejores actitudes. Acuérdense, hablábamos en las clases pasadas acerca del saber ser y saber hacer. El saber incrementa conocimientos. El saber hacer desarrolla habilidades y el saber ser desarrolla actitudes, ¿ok? Entonces, ese es el objetivo de la capacitación ocupacional. Ahora, legalmente, ¿quiénes son responsables de la capacitación? Dos figuras. La primera se llama Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, ¿correcto? Y la segunda, la empresa, el patrón. Quien tiene un negocio, quien tiene una empresa, tiene la obligación de capacitar a la gente, de presentar ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social sus planes y programas de capacitación. Entonces, por una parte está la empresa y, decía yo, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. Esta institución pertenece al gobierno y está perfectamente identificada, y de verdad yo les recomendaría que se acerquen alguna vez a estas instituciones, únicamente pues para ver cómo funcionan o meterse en alguna página en internet y revisar cómo está conformada esta institución, este sistema, este servicio, mejor dicho, este Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, para que conozcan un poco cuáles son los requisitos que toman el que una persona quiera capacitarse. Hay mucha capacitación que es gratuita. La capacitación no cuesta en estas instituciones, o de llegar a costar, costaría una cosa muy simbólica, algo muy
únicamente representativo de algo que necesitan ellos de proveerte en materiales, pero prácticamente la capacitación es sin costo. Entonces yo los invito a que se ingresen a las páginas de los sistemas de capacitación y el empleo, o bien que acudan a alguna de las instituciones que les queden cerca de su domicilio para que conozcan de qué se trata este tema y lo que ofrecen. De verdad hay muchas ofertas que se ofrecen a la gente que necesita ser capacitada, y obviamente hay que estar informados, hay que estar enterados y hay que aprender más. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿quiénes llevan a cabo la capacitación? La capacitación los llevan a cabo los organismos técnicos de ejecución autorizados, los organismos técnicos y la propia empresa. ¿Quiénes son los organismos técnicos? Pues son todos aquellas figuras que pertenecen al Sistema Nacional de Capacitación y Empleo. El sistema existe en una, digamos, a nivel macro, ¿no? Y los organismos son los que están dentro de ese sistema, y cada uno de los organismos se enfoca en ciertas áreas. A lo mejor existe un organismo que dice, yo me voy a enfocar a capacitaciones de oficios, por ejemplo, oficios como carpintería, electricidad, mecánica, etcétera. Entonces te capacitan en eso. Habrá otros organismos que dicen, yo estoy ofreciendo la capacitación administrativa, ¿no? Y entonces van y capacitan gente con habilidades administrativas, archivo, planeación, organización, ortografía, redacción, vaya, todas aquellas habilidades que puedan servirte para que en un futuro que tengas un empleo, o si ya lo tienes, puedas perfeccionar cosas de estas. A mí me decía un compañero ayer, en una plática que tuve con él se dedica a dar cursos de ortografía y redacción. Yo le decía, oye, en México estamos de plano muy mal en el tema de ortografía y redacción. Me dijo, muy mal, muy mal. Tenemos una deficiencia tremenda en capacitación de, sobre todo, cosas muy básicas como esta, ¿no? La ortografía y la redacción. Entonces yo los invito a que de repente ustedes también vayan revisando este tipo de cosas para que estén más o menos enterados del tema. Ahora, organismos técnicos intermedios reconocidos. Son organizaciones destinadas a promover, organizar y supervisar programas de capacitación. Yo soy un ferviente promotor o difusor de que nosotros tenemos que estar abiertos a escuchar lo que las empresas o lo que las instituciones o los organismos como estos nos ofrecen. De verdad, es como, por ejemplo, cuando uno está en el supermercado y de repente viene un promotor y te dice, oye, ¿ya conoces este nuevo producto? O este nuevo producto, y tú no le dedicas un tiempo, 3, 5 minutos, los que sean, para escuchar lo que te puede ofrecer ese nuevo producto, tú nunca vas a poder abrir tu panorama, nunca vas a poder saber para qué existe este X producto, ¿no? A mí me acuerdo que me decían en un súper, oiga, ¿ya conoce el café orgánico? Y yo, no. Entonces yo soy mucho así como de preguntarles, a ver, cuéntame, ¿de qué se trata? Dame a probar, dame a probar y dime cómo lo haces, cómo lo fabricas, de qué está hecho, en dónde lo vas a promover, cuál es tu mercado. Entonces, obviamente eso te da la posibilidad de ir descubriendo más posibilidades, en este caso, por ejemplo, de los cafés, ¿no? Porque me decía la persona, oye, ¿tú tomas café? Yo, sí, por supuesto tomo café. Me dice, es que la mayoría, si no es que el 99% de las personas tomamos café. Entonces me fue dando una introducción y yo fui conociendo un poco el proceso del café orgánico. Así yo les pido que de repente ustedes, cuando se involucren en temas de capacitación,
revisen cuáles son los organismos que te promueven cursos y que aprendas a escuchar qué cursos son los que ofrecen, porque tal vez tú no los puedas o no los quieras tomar en ese momento, no esté dentro de tus intereses tomar X cursos, pero sí vas a ser un promotor, después los vas a promover, vas a decir, oye, alguien que encuentres en tu camino y que quiera conocer más acerca de X tema, tú le digas, oye, acércate con el organismo de capacitación para el empleo para que te puedas capacitar más en este tema, ¿no? Entonces, yo sugiero que siempre hay que estar muy abiertos a lo que nos digan las empresas o las instituciones o los organismos de capacitación. Ahora, legalmente se dice también que cuando alguien está en un curso de capacitación, y eso derivado de que la empresa te pide a ti, empleado, que vayas a un curso de capacitación, debes, o mejor dicho, estás obligado a permanecer en ese curso desde el principio hasta el final. Si el curso dura 6 horas, 8 horas, 2 días, 3, un mes o lo que sea, tu obligación tiene que ser, incluso por ley, de permanecer todo el tiempo en el curso. De otra manera, se pensaría que tú estás desentendiéndote o abandonando el curso de capacitación. Y eso puede ser algo penado y sancionado legalmente. Entonces, dice la ley que tienes que estar ahí. Y si no vas a estar, avisar. Y decir, no voy a poder estar por X o Y razón. Pero si tú estás y te presentas en la mañana, te toman lista y de repente ya no estás, pues eso se llama abandono. Eso se llama abandono y puede estar muy restringido o penalizado por las empresas. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con respecto a eso. El horario. El horario debe de estar necesariamente dentro de la jornada laboral que cada uno de nosotros tenemos. Si cuando yo me contrato, dice mi jornada que empiezo a trabajar a las 9 de la mañana y salgo a las 6, lo ideal que es que mi capacitación sea en ese mismo horario, no en otro diferente. Y también lo que se dice es que esas horas también son pagadas como si yo estuviera trabajando. O sea, no se me descuentan, no se me pagan adicionales, nada. Sino son normales, son horas de trabajo normales, ¿ok? Y también, si de repente te llegaran a decir que fueras a lo mejor sábado o domingo, pues bueno, ahí se entraría en convenio con cada empresa cómo se va a manejar este tema. Pero lo recomendable, lo que se debe hacer es que la capacitación sea pagada, que la capacitación, ya que estás trabajando y que tienes un contrato previo firmado, pues obviamente te la deben de pagar y debe ser dentro del horario laboral. Ahora, dentro de la capacitación hay muchas veces en las que pasan cosas, accidentes, la gente se enferma. Legalmente, aquellas instituciones o empresas que le están dando capacitación a los colaboradores se deben hacer responsables de su bienestar, de lo que ellos hagan o dejen de hacer dentro de la capacitación. Insisto, si hay un accidente de trabajo, hay una lesión, ya sea que el empleado viene de camino de su casa para acá, de trayecto, de su casa al curso de capacitación, y ocurre un accidente o una lesión grave, la empresa se hace responsable ante el Seguro Social, obviamente, de cubrir toda esa parte de la lesión o de la enfermedad y tal. Entonces, incluso también cuando termina el curso de capacitación o está durante el curso de capacitación, entonces, perdón, tienen que estar
conscientes las empresas o los empresarios de que es responsabilidad del patrón el que las personas estén bien, bienestar. Si se van de trayecto del curso de capacitación a su casa y les ocurre algo, también son responsables los empresarios o las empresas de cubrir todos los gastos que se generen de una posible falta de o lesión o enfermedad de los colaboradores. ¿Ok? Dice financiamiento. Las empresas que tributan en primera categoría pueden descontar hasta el 1% de los sueldos y salarios imponibles, cancelados en el año. ¿Qué significa esto? Que las empresas que declaran en primera persona sus impuestos, obviamente están obligadas a ser ellas quienes absorben el pago del costo de la capacitación. Se dice que se puede, por ley, descontar un 1%, ¿sí? Un 1% a los colaboradores en caso de querer aplicar esta norma o este reglamento de la capacitación. Pero ninguna empresa que yo conozco le cobra la capacitación al empleado. Al contrario, lo ven ellos como una inversión en sus colaboradores. Pero por ley deberían hasta el 1% de los sueldos y salarios que perciben los trabajadores descontar. Sin embargo, eso no existe. ¿Ok? Bien, entonces prácticamente son las normas legales de la capacitación, donde te dice que tienes derecho, tu empleado, a capacitarte. Tienes derecho a acudir a instituciones, a establecimientos, a organismos que te ayudan y que te dan esa facilidad de capacitarte, de incrementar conocimientos, de incrementar habilidades y de desarrollar actitudes. ¿Ok? Entonces, esa parte queda cerrada con respecto a las normas legales de la capacitación. Pasando a otro tema, en el 6.4, vamos a revisar un poco cómo se elabora un plan y programa de capacitación. Ya dijimos lo importante que es, el impacto que tiene, cuáles son las diferentes capacitaciones que hay y demás. Ahora me gustaría que ustedes revisáramos juntos cuáles son los planes y programas de capacitación, esto que tan famoso o que tanto se ha hablado o que tanto se habla en las empresas. Para poder hacer un plan, primero que nada, necesitas tiempo. Necesitas dedicarle tiempo a la planeación, sentarte con todos los involucrados y decir, ¿saben qué? Tenemos que hacer una planeación. Y eso implica tiempo. Implica saber los recursos con los que cuento, implica saber los recursos financieros, ¿sí? Y las personas involucradas. ¿Ok? Entonces, voy a poner aquí en el pizarrón cuáles son los tres temas que incluyen una planeación. Entonces, nosotros tenemos que planear. Acuérdense que la planeación está formada por una línea de tiempo que me va a decir qué voy a hacer en cada uno de los meses o qué voy a hacer en cada una de las semanas o días según nosotros lo vayamos contemplando. Entonces, partimos de una base en donde yo reviso recursos económicos, cuánto me voy a gastar, recursos materiales y recursos, por supuesto, humanos. Y, sobre todo, acuérdense, el factor tiempo.
Nos tenemos que sentar, tenemos que planear cuánto nos vamos a gastar, qué vamos a necesitar en cuanto a recursos materiales y en cuanto a personas, quiénes van a involucrarse en mi planeación, porque acuérdense que acá lo que yo debo perseguir, que es un objetivo, ¿ok? Acuérdense, buscar objetivo. Entonces, planes es de dónde estoy, hacia dónde quiero llegar y cubrir mi objetivo. Después del plan es el programa. Específicamente, el programa son las acciones que voy a hacer aquí, acá y aquí. Entonces, lo que marco en azul, digamos que son el programa, porque en el programa ya son específicamente acciones. Acciones que también al final me requieren contar con un tiempo, decir, en este mes o en esta semana, mi tiempo y mi fecha límite son hacer 2 acciones, 2 actividades. En este otro hay que hacer estos 2 y en este otro tal, etcétera, ¿sí? Y acuérdense, lo más importante de mi plan y programa de capacitación es hacer una medición. Saber si sí estoy cumpliendo, en qué nivel estoy cumpliendo con esto y esto. O en qué medida no lo estoy cumpliendo. A lo mejor aquí llevo esto y aquí ya voy palomitas. Pues bueno, lo voy a saber gracias a la medición. Entonces, planes y programas de capacitación es planeo lo que voy a necesitar para conseguir mi objetivo, y mi programa es acciones muy concretas, muy específicas de aquellas acciones que voy a hacer en un tiempo determinado. Ya voy a decir cuántos voy a capacitar, en qué los voy a capacitar, cuánto me voy a llevar, y lo voy a tener que medir. Saber mi grado de avance y saber mi grado de cumplimiento respecto a mi programa. Entonces, a mí me ha tocado hacer programas en donde yo todos los días me sentaba con los involucrados para decirles, oigan, vamos a revisar cómo va el avance, vamos a ver cómo estamos avanzando, si estamos avanzando realmente o no estamos avanzando. Si sí estamos avanzando, ¿qué estamos haciendo bien? Y seguir así. No estamos avanzando lo suficiente, ¿qué hemos dejado de hacer o qué necesitamos mejorar? Hablemos del tema. Entonces, corregíamos todos los días algún detallito en el plan y programa de capacitación para que se cumpla. Esa era nuestra responsabilidad, ese era nuestro mandato y había que cumplirlo, pero teniéndolo claro, teniéndolo presente siempre, en todo momento, todos los días, o bien cada semana, cada mes, cada 2 meses, según como se vayan necesitando las cuestiones de cada empresa. Hay empresas que les gusta medirlo diario, u otras que dicen cada mes. Entonces, cada uno sabrá, pero si somos responsables nosotros de la capacitación, tenemos que medirlo diario. Es más, yo diría medirlo en la mañana y en la noche o en la tarde, para que nosotros vayamos sabiendo el avance. ¿Ok? Después menciono que en el plan de capacitación deben de mencionarse o deben de contemplarse por lo menos 4 cuestiones relacionadas. La primera, ya la dijimos, incluso la pusimos allá, que era los objetivos de capacitación.
Queremos objetivos de desempeño, queremos objetivos de productividad, queremos objetivos de rentabilidad, objetivos de qué tipo de objetivo queremos conseguir en nuestro plan. Tenerlo claro. 2, deseo y motivación de la persona. Hay que saber si realmente estamos dispuestos a capacitarnos en ese tiempo y si estamos dispuestos a cumplir con ese plan, con ese programa de capacitación. Después, principios de aprendizaje. Hay que saber y tener claro qué quiero lograr en términos de aprendizaje en la gente. Porque acuérdense, lo que aprende la gente, si aprende más cosas, desarrolla habilidades, cambia actitudes y tal, deben de ser reflejados ¿en dónde? En la productividad, en la rentabilidad del negocio. Los directores buscan que cuando la gente se capacita, eso se vea reflejado automáticamente en un beneficio. Y en un beneficio que tiene que ver con que ayude al negocio. ¿Ok? Entonces, hay que saber los principios de aprendizaje y características de los instructivos. Hay que tener bien claro también un poco cuál es la metodología, cómo vamos a lograr que la gente aprenda, a través de qué, a través de ejercicios, a través de dinámicas, a través de teoría, a través de videos, a través de exposiciones, proyectos, trabajos, en fin, tener muy claro cuál es el objetivo, como decía al principio, cuál es el objetivo y cuál es la importancia que van a tener sus objetivos dentro de la organización. ¿Ok? Entonces, esos 4 los tenemos que tener muy claro. Ahora, con respecto al programa, para la elaboración de un programa de capacitación se requiere investigar los antecedentes. Yo les ponía en esta línea de tiempo en donde iniciaba, pero tan importante es saber dónde inicio como de dónde vengo. Aquí tendríamos que poner una flechita, digamos, hacia atrás para hacer mención del pasado. El pasado, ¿cómo estuvo? ¿Cómo estuvo el año pasado? ¿Cómo estuvo el mes pasado? ¿O cómo estuvo el semestre pasado? Para poder, yo decía, perfeccionar, mejorar, incluso replicar aquellas conductas o acciones que sí me funcionaron y poderlas llevar a un buen fin, a un buen término. Hacer un inventario de recursos humanos, hacer un inventario, saber cuántas personas capacité en el pasado y luego cuántas personas voy a capacitar en este periodo de tiempo que voy a hacer. Entonces, es como saber cuántas personas llevo capacitadas y en qué. Eso es bien importante, ¿eh? Eso es una cifra que debemos de tener todos muy claro. El control de la capacitación. ¿Cuántos cursos? ¿Cuántas horas? ¿Qué temas? ¿Qué resultados se obtuvieron? Etcétera. Eso es bien importante. Las fases de elaboración de programas. Va a ser una primera fase y eso lo puedo explicar las fases de la elaboración del programa de la siguiente manera. Si yo, por ejemplo, decido capacitar a todo el personal que tengo en la empresa, yo sé que el personal pueden ser, digamos, 3. Los niveles, primer nivel,
o nivel superior, nivel 1, nivel 2, que son mandos medios, y nivel 3, que son operativos. Operativos, mandos medios y alta gerencia. Entonces, las fases del programa son, la primera fase va a durar una semana. La segunda fase va a durar 2 semanas. Y la tercera fase, que son este grupo de personas, va a durar 4 semanas. Entonces, decido en mi programa, a lo mejor esta es una fase, esta es otra fase y esta es otra fase. Y la voy a clasificar de esta manera. Yo voy a poner aquí, acá y acá, con base en mi línea de tiempo y con base en lo que yo voy decidiendo, porque la capacitación puede ser distinta, o mejor dicho, sí puede ser distinta. Habrá una general que sea para todos los niveles y habrá otra que sea para ciertos niveles. Y ahí es en donde se va a clasificar la capacitación. ¿Ok? Ahora, existe la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y decidimos cuáles son los formatos de cumplimiento ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Nosotros principalmente tenemos 2 formatos. Algo que se llama DS3 y el DC4. El DC3 es la constancia de que yo tomé un curso, el que sea, como se haya llamado, inducción, ventas, etcétera, etcétera, etcétera. Y el 4 es que yo presento como empresa mi plan y programa de capacitación. Principalmente, existen más, pero principalmente yo debo tener en cuenta que debo presentar ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social mi constancia de que tomé un curso o de que los empleados que yo capacité tomaron un curso y de que estoy presentando mi plan y programa de capacitación, que es casi lo que yo como empresa me obligo a cumplir durante un año. Yo le voy a decir, yo le voy a informar a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social cuáles son los cursos, cuáles son los temarios y cuáles son las personas que yo voy a capacitar. Muchas empresas, cuando inicia el año, ni se acuerdan de eso. Muchas empresas, solamente cuando les llegan requerimientos o solamente cuando alguien les pregunta, los mismos empleados incluso les preguntan que cuáles van a ser los cursos que van a tomar en el año y dicen, híjole, pues no hemos pensado en eso, hemos estado en otras cosas y en eso no. Entonces eso es bien importante y bien necesario como requisito el cumplir con por lo menos 2 formatos y informarse de algunos otros más que se puedan o que se deban de requisitar o de presentar. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ver cuáles son los elementos que se incluyen en un programa de capacitación. Hemos ya mencionado aquí algunos,
pero vale la pena resaltarlos. El primero de ellos es costos. Toda capacitación tiene un costo. Y se preguntarán, bueno, ¿qué incluye el costo? Incluye varias cosas. La primera, salas o aulas de capacitación. Muchas empresas no cuentan con una sala de capacitación o con una aula y necesitan rentar para que puedan llevar a cabo su capacitación. El otro puede ser materiales. Y los materiales van desde manuales, CDs, USBs, videos, etcétera. Tienen que considerar honorarios. Si la capacitación la va a hacer honorarios, si la capacitación la va a hacer un instructor externo que va a contratar la empresa para darles una capacitación, o incluso un interno. Obviamente el costo entre el externo y el interno siempre será más bajo el interno, pero lo que pasa es cuando el interno no tiene la expertise o no tiene el conocimiento, la habilidad de un tema determinado, van a tener que recurrir siempre a un externo. Y el interno, bueno, el interno tiene un costo que les representa el sueldo que le pagan, más las prestaciones, etcétera, ¿no? Toda una situación ahí financiera que le hace saber lo que cuesta la capacitación y tenerla presente. Ahora, hay muchas veces también en las que necesitas revisar en cuanto al tiempo, ¿cuánto voy a dejar de ganar o cuánto voy a dejar de producir? Por eso es que yo decía que la estrategia tiene que ser flexible. ¿Por qué? Porque no puede afectar en gran medida este factor. Porque si tú sacas a la gente, vas a dejar de producir y eso te va a impactar. Hay que tener en cuenta también que debes de tener considerados lo que decíamos hace rato, ¿no? Aspectos legales de la capacitación, formatos, evaluaciones. La capacitación necesita ser evaluada. Si nosotros evaluamos, podemos saber si tuvo un éxito la capacitación, si tuvo un impacto o no lo tuvo. Entonces, son algunos de los aspectos importantes dentro del presupuesto. Hay quienes también de repente dicen, lo hacemos en algún lugar externo. Decimos,
vamos a capacitarnos esta semana, este año en X parte, fuera de la oficina. Tenemos que considerar cuántas personas tenemos consideradas, tenemos que considerar los viáticos, el hospedaje, las comidas, todo lo que implica sacar a la gente a recibir capacitación. Y eso lo tienes que tener acá, porque si tú haces un programa y no consideras el presupuesto, cuando tú le digas, ¿sabes qué? Mi objetivo era capacitar al 100% de la plantilla, pero me quedé solamente en el 20%. ¿Por qué? Es que no consideré todo esto y el área de finanzas no me lo quiso autorizar esto, por ejemplo, materiales. Y entonces uno siempre anda ahí sufriendo, ¿no? Con cuestiones como estas, que de repente dices, híjole, es que ya no me alcanzó, y es que tuve que contratar un externo, y es que ya no pude continuar, y no sé qué, y tal. Entonces eso se complica mucho. Hay que tener en cuenta el tema del presupuesto. Y la evaluación del proceso de instrucción. Una vez que ya tengamos el presupuesto y que hayamos contemplado hasta el más mínimo detalle, es mejor decir, no me voy a gastar todo, a decir, ahora cómo hago para conseguir más presupuesto. La parte de la evaluación de la instrucción. ¿Cuántos de ustedes no han tomado algún curso y al final les piden que evalúen a quien les dio el curso? Normalmente, la mayoría de los formatos te dicen básicamente tres. Te lo segmentan en tres partes. La primera es, por favor, evalúame evaluación del lugar. El lugar en donde recibiste el curso. ¿Qué te parecieron las instalaciones? ¿Qué te pareció la luz? ¿Qué te pareció las bancas? ¿Qué te pareció la comida? Si es que hubo comida. ¿Qué te pareció el coffee break? ¿Qué te pareció el estacionamiento, el acceso, bla, 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 ¿no? Entonces, evalúame el lugar. Segundo, evalúame al instructor. Evaluación del instructor. Por favor, califícame en una escala del 1 al 5, del 1 al 10, o etcétera. ¿En qué grado consideras el conocimiento que tiene, el dominio del tema? ¿Fue claro al momento de transmitir o de explicar los conocimientos? ¿Puso ejemplos? ¿Fue empático con los participantes? ¿La clase la hizo aburrida? ¿La hizo dinámica? Bla, etcétera, etcétera. Es una serie de aspectos que te van a evaluar al instructor. Y finalmente, parte de esto es una evaluación del curso. Evaluación del curso. ¿Qué te dice tu evaluación del curso? Bueno, te dice, oye,
el objetivo que se plasmó al inicio del curso fue explicado, entendido, se logró el objetivo, lo que vimos en el curso te servirá a ti para poder desempeñar mejor tus funciones en tu trabajo. ¿Te pareció lo suficientemente claro y adaptable para poder transmitir o replicar el conocimiento, los ejemplos, el nivel, etcétera? ¿El contenido del curso te sirve? ¿Fue bueno? Entonces igual te ponen ahí escalas y te lo van evaluando. Entonces como resultado te da aquí un resultado y un resultado. Entonces te dice 9, te dice 9 y te dice 9. Final 9. Perfecto, satisfactorio. ¿Que alguno de estos tuvo alguna calificación baja? Pues bueno, si fuese aquí el caso, o aquí, o acá, revisas qué fue lo que ocurrió acá con el lugar. Muchas veces te recriminan mucho que el aire acondicionado, que no sé qué, y son cosas que de repente pues no están en las manos, pero sí te prenden un foco para que mejores. Que el instructor no fue lo suficientemente profesional, foco, lo cambias, mejores. El curso no es el apropiado, un foco, lo cambias y mejoras, ¿ok? De tal forma que, bueno, pues ahí tú vas a tener que estar constantemente evaluando la instrucción que das en tus cursos, ¿ok? Bien, hasta aquí lo quiero dejar esta sesión para continuar en la que viene con más elementos que incluyen los programas de capacitación que estamos revisando en este momento, que es en la materia de administración aplicada a recursos humanos, ¿ok? Nos vemos en la próxima sesión para seguir hablando de más elementos. Muchas gracias.